Vamos a desmitificar la creencia sobre el castigo divino y vamos a hacerlo con la misma herramienta con la que esta ha sido creada, con la Biblia. Sabiduría, del capítulo 11, versículo 15 al 26. Ya en el versículo 15 nos está hablando de un principio primario, que es el principio del mentalismo. El universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Por sus insensatos y malvados pensamientos, que los extraviaban hasta el punto de hacerles rendir culto a reptiles irracionales y viles alimañas. Es que esto está muy poderoso. Por sus insensatos y malvados pensamientos. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que son nuestros pensamientos sobre el mal, o sea, nuestros pensamientos erróneos, nuestros pensamientos que rinden cultos a las cosas del mundo, en vez de rendir culto a quien ha creado el mundo, es que se nos es castigado. Por eso dice, para que supieran que en el pecado está el castigo, o sea, es nuestro propio pensamiento malvado. Ay, vamos a ver que la Biblia también tiene palabras un poco fuertes y que salen de contexto, o sea que estamos en el contexto de la época, ¿no? Pero vamos a ver, pongámoslo aquí, en este contexto, en esta nueva era. Nuestros pensamientos insensatos y malvados son todos los pensamientos que se alejan del bien mayor. Llámese carencia, llámese pobreza, llámese maldad, llámese separación, llámese me hacen daño, no me quieren, me humillan, me odian, odio al mundo, la gente es mala, me va mal, no tengo suerte, nada me sale bien. Todo pensamiento insensato y malvado, o sea, orientado hacia lo que se aleja de la verdad de Dios, que es nuestro bien supremo, porque Dios ama todas las cosas que creó, incluida tú, incluida yo, incluida todo el mundo, ¿verdad? Es el pensamiento, o sea, el libre albedrío que se nos ha sido entregado en esta realidad de formas, en este mundo de 3D, el que hace que se corrompa ese pensamiento y por tanto se nos es enviado, o sea, creamos profecías autocumplidas en nuestra propia vida en base al pensamiento que hemos elegido sostener, o sea, el amo al que le estamos sirviendo, el amo al que le estamos rindiendo culto, el amo del mundo, el amo de yo veo pobreza y me creo pobre, yo veo carencia y me creo carente. Entonces lo que veo crea una interpretación y un autoconcepto sobre mí y se retroalimenta con lo que sigo viendo. Y de lo que sigo viendo sigo creando porque estoy teniendo pensamientos insensatos alejados de la verdad de mi Dios. Aquí está, para que supieran que en el pecado está el castigo. Cambia el pensamiento insensato y cambia la expresión de ese pensamiento en la tierra. Cambia el pensamiento del mal por el pensamiento del bien y lo que tendrás en lugar de castigo será bendición, porque estás siendo guiado por el pensamiento de tu Padre, que es perfección. Ajá, pues bien podía tu mano omnipotente, que había creado el mundo de materia informe, o sea, enviar contra ellos manadas de osos e intrépidos leones. O sea, que si Dios quisiera realmente castigarnos, como Él es el creador, había creado el mundo de la materia informe, o sea, Él es el creador, Él está en la antesala de la creación, de lo que nosotros vemos con nuestros ojos de carne, o sea, en el mundo de lo sutil, en el mundo en la latiz, en donde están las infinitas posibilidades, el mundo de las infinitas posibilidades, el campo cuántico de infinitas posibilidades, el mundo espiritual, el mundo de lo invisible, donde está la esencia, allí. Él pudo haber enviado lo que quisiera enviarnos, o sea, cualquier maleficio, cualquier maldad, cualquier bestia temible, o sea, pudo haber mandado todas las plagas a nosotros, pero en realidad nosotros estamos siendo castigados por nuestro propio pensamiento insensato y malvado y por rendir culto al dinero, por creer que sí, el dinero es mi rey, el dinero es mi Dios y ponerlo en el lugar que solo le corresponde a Dios, poner las cosas del mundo, llámese personas, relaciones, pareja, papá, mamá, todo lo que es del mundo, todo lo que es del mundo, la casa, el carro, la plata, el negocio, todo ponerlo en ese pedestal que solo le pertenece a Dios. Claro, al yo identificarme con eso y rendirle culto a eso, vivo mi vida a expensas de eso. Y ese es el mundo que retroalimenta mi mente y mi mente retroalimenta ese mundo y todo se vuelve una cadena de eventos desafortunados que realmente estamos creando a partir de un pensamiento erróneo, alejado de la verdad de Dios. Allí nos dice, luego nos dice, y aún sin esto podían haber sucumbido de un soplo, o sea, aún que Dios no hubiese mandado todas esas bestias y todos esos reptiles y todas esas cosas malas como castigo divino por ser pecadores, aún así podían haber sucumbido de un soplo, perseguidos por la justicia, aventados por tu soplo poderoso, o sea, aventados por la verdad de Dios, aún que mandase todo eso, la verdad de Dios, la conciencia de Dios en mí puede romper todo maleficio, puede romper toda creación que esté alejada de la verdad, toda creación disonante, discordante, errónea, toda mentira de el Dios del mundo, que es el que hemos creado a partir de lo que vemos con nuestros ojos de carne, que es la ilusión de este mundo de forma, que no es el mundo verdadero, porque el mundo verdadero es el reino que se construye dentro, en comunión con Dios, con el creador del mundo, el que crea la materia informe que luego nosotros le damos forma con nuestro libre albedrío y eligiendo el pensamiento, o sea, eligiendo la verdad o la mentira.
sirviendo al amo del mundo o al amo de la creación total. ¿Tú me entiendes? Entonces, aún así, aún que Dios fuera malo y nos mandara todos esos maleficios y nos castigara por pecadores, por haber hecho caso muchas veces a la voz del mundo y al Dios del mundo y al pecado y a los vicios y a la carne y a los pecados de la carne y demás, porque estoy tan mimetizado con el mundo que me creo que pertenezco realmente a este mundo. Y Jesús lo decía muy claramente: camino por el mundo, pero no soy del mundo. Y los milagros que yo hago, ustedes los harán más grandes incluso. Entonces, aquí está. Nos dice: tú siempre puedes desplegar tu gran poder. ¿Quién puede resistir la fuerza de tu brazo? O sea, ¿quién puede resistir? O sea, qué maleficio, qué cosa mala, qué carencia, qué circunstancia desafortunada del mundo que estemos viviendo puede resistir al brazo del Creador es que te fortalece, que te recuerda su verdad cada día, porque sigues respirando y mientras sigues respirando sigues teniendo vida, y mientras sigues teniendo vida sigues teniendo este soplo de Dios dentro de ti. Incluso cuando partes de esta encarnación, lo único que haces es ir a unirte en comunión con tu esencia. Vuelves, sales tu fractal, que es el que está aquí habitando, el fractal de Dios que está habitando aquí, o sea, tu alma, que es un fractal del espíritu, sale de este cuerpo y se une de nuevo al espíritu. O sea, entonces, ¿quién puede resistir a la fuerza de su brazo? ¿Quién puede resistir a la fuerza del creador de mundos? Ahora, porque el mundo entero es ante ti como un grano en la balanza, como una gota de rocío mañanero sobre la tierra. Pero tú te compadeces de todo porque todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan. Dios no te castiga, Dios simplemente te está dejando ser. Dios simplemente está dejando que tú la embarres muchas veces hasta que te arrepientas. Y arrepentirte es un acto de expiación y de perdón hacia ti mismo, hacia ti misma, de entender que habías estado viviendo una vida desde un lugar erróneo porque habías estado dándole lugar que le pertenece a Dios a las cosas del mundo. Y por eso no vivías en paz, por eso no vivías sintiendo que al fin ya eras libre o que al fin ya conseguías, nada te llena, nada te sana, nada te libera, porque estás viviendo desde el lugar equivocado. O sea, estás viviendo desde los ojos mundanos y no desde lo espiritual. Pero Dios pasa por alto todos tus pecados, o sea, todos tus errores de conciencia, porque es simplemente falta de conocimiento de la verdad, de acercarte, de sentir, de vivir a Dios, de verte con los ojos de Dios. Y ya cuando tú haces eso, tú haces ese cambio de conciencia, todos tus pecados dejan de existir, porque pasas por un proceso de expiación en el que te perdonas y perdonas todo lo que creías del mundo que te hace, que te daña, que no te quiere, que te lastima, y entiendes que simplemente estás viviendo el estado equivocado de conciencia hasta ahora, y que muchas personas en el mundo seguirán viviendo en ese estado de conciencia porque no es el momento quizás para ellos de despertar a esta verdad espiritual. Pero si tú estás viendo esto, créeme que por algo es. Así que bueno, ahora ya te entiendes que Dios no es un Dios castigador y que todo lo que vives, que no te gusta, que sale mal, que sientes como un castigo, es simplemente una consecuencia de tus pensamientos erróneos sobre la vida que se te ha sido dada. Es un pensamiento en el que eres víctima en lugar de co-creador, en el que eres víctima, eres una víctima del sistema, de la vida, de tu familia, de tu núcleo, en lugar de un alma que ha venido a experimentarse y a encontrar a Dios a través de todas estas experiencias. ¿Encontrarlo cómo? En ti. Porque todo lo que allá afuera te trastoca, todo lo que parece que es un ataque, que es un castigo, simplemente es un llamado de atención para que despiertes a esa conciencia de verdad y de amor incondicional, para que dejes que el espíritu se unifique con el alma, para que la conciencia y la inconsciencia se hagan una y ya no te domine esa inconsciencia, sino que puedas de forma consciente empezar a depositar allí la verdad de Dios, para que luego sean tus pensamientos, que ya no son malvados ni erróneos, ni insensatos, los que te muestran una realidad distinta. Aquí dice: amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, pues si odiases algo no lo habrías creado. O sea, ¿cómo puedes creer que Dios te quiere castigar? Que Dios tiene algo en contra, de que existe un castigo divino. Si eres creación del Dios amoroso que ha creado todas las maravillas que puedes ver con estos ojos. O sea, te ha dado libre albedrío, sí. Pero todas las cosas que se alejan de su verdad y de su amor incondicional han sido creadas por ti. Y esto no es para que tú digas: no, pero es que yo no he creado todos mis males, que yo no me merezco esto. No, quizás conscientemente no. Quizás conscientemente arrastramos muchas cosas que no recordamos porque nos han sido implantadas en nuestro subconsciente desde niños, patrones, creencias, y hemos adoptado y hemos empezado a filtrar la vida desde ese prisma, ¿no? De cómo fuimos creados, de los patrones que traemos desde nuestros ancestros, de la vida, de los secretos, de las mentiras que han sido pues ahí metidas bajo un tapete en generaciones pasadas. Pero en la corrección que nos pide Dios que hagamos es
Suelta eso, libérate de eso. Entiende que eso no es verdad, que eso no eres tú. O sea, libérate del pensamiento erróneo, de que estás roto, que estás rota, que tienes que sanar, de que la vida está en tu contra. Y abraza mi única verdad, porque contra mi brazo, ¿quién? ¿Quién puede resistirse a mi brazo? El brazo de Dios es lo más poderoso, es el único brazo al que te tienes que agarrar para elevarte, para encontrar ese siguiente nivel en tu vida, ese siguiente nivel de libertad, de amor incondicional, de paz, de claridad. Entonces ahí te das cuenta que no existe un castigo divino ni un Dios castigador, sino que estás viviendo la vida para la que la conciencia te alcanza. Cambia de conciencia y cambiará tu realidad. Abraza la conciencia de Dios y cambiará tu vida hacia una vida guiada por la verdad y el amor de Dios. ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿O cómo se conservaría si no lo hubieses llamado? ¿Me entiendes? Pero tú eres indulgente con todas las cosas porque son tuyas. Dios es indulgente con todas las cosas porque todas las cosas, incluida tú, eres creación de Dios. O sea, hazte consciente de que eres creación de Dios y serás indulgente contigo porque será una consecuencia de la indulgencia del Creador. Esto es maravilloso, pues tu soplo incorruptible está en todas las cosas. Por eso corriges poco a poco a los que caen, los reprendes y les recuerdas su pecado. O sea, te recuerda tu pecado porque tu vida misma te está mostrando en dónde está tu pecado, en dónde tienes tus pensamientos erróneos que te están mostrando esa vida.